Buenos días, queremos agradecerle en nombre de DigitalWare y de Cactus HCM la participación en este webinar. Vamos a darles 2 minutos a las personas que aún no se han conectado. Buenos días, queremos agradecerles la participación en nombre de DigitalWare y de Cactus HCM por asistir a este webinar de seguridad social. Me presento, mi nombre es Camilo Andrés Sánchez. Yo tengo 9 años de experiencia en procesos relacionados con nómina, experiencia en la compañía en DigitalWare como Manager Consultant, en procesos de mesa de servicio, de soporte y proyectos de reimplantación. Vamos a dar inicio al webinar de seguridad social en Cactus HCM. Esta es la agenda del día. Normatividad, opciones de parametrización, procesos que intervienen, novedades de seguridad social, tipos de liquidación, reportes de informe y preguntas y respuestas. Al final tendremos 15 minutos para este espacio para dar respuesta a las inquietudes que ustedes podrán ir realizando durante el transcurso del webinar y al final tendremos este espacio para responder las preguntas. Bueno, iniciamos con normatividad. En este espacio quisimos hacer un recorrido cronológico por la normatividad colombiana, resaltando algunas de las normas más relevantes en el proceso de seguridad social y destacamos de cada norma los aspectos más importantes. Empezamos con la Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral. Allí se creó el régimen contributivo, donde están las EPS, las entidades promotoras de salud, y los demás subsistemas como el de pensiones, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los servicios complementarios. Seguimos con el decreto 806 de 1998, en su artículo 70 y artículo 71, donde donde se menciona cómo se debe realizar el cálculo de los aportes a seguridad social y cotización durante los periodos de incapacidad laboral, durante licencia de maternidad, vacaciones y permisos remunerados, así como en periodos de huelga o suspensión temporal.
Continuamos con el decreto 1990 del año 2006, por medio del cual se establecen las fechas de pago y de obligatoriedad del uso de la planilla integradora PILA. De acuerdo a los últimos dígitos de cada NIT, se establecen los plazos para el pago sin causar intereses moratorios. También en este decreto se modificó el manejo de los redondeos y las aproximaciones de los valores registrados en la planilla PILA para el IBC, cotizaciones y para los intereses moratorios. Tenemos la Ley 1393 del año 2010, mediante la cual se estipula que los pagos que no constituyen salario no podrán exceder el 40% del total de la remuneración, y lo que exceda deberá ser base de seguridad social. Continuamos con la Ley 1607 del 2012. En esta ley se creó el impuesto CREE y que a partir del 1 de enero del 2014, los empleadores que cumplan ciertos requisitos para aplicar a este impuesto estarán exonerados de la cotización al régimen contributivo tanto de salud como de otros parafiscales por aquellos trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Posteriormente, en el año 2016, se publica la resolución 2388, resolución que tuvo un gran impacto y un gran cambio en la estructura de la planilla, donde se tenía que identificar por cada por cada ausentismo, o días laborados, una línea correspondiente en la planilla, y así cambió la estructura de los archivos. También se incluyó la novedad de licencia remunerada. Anteriormente no se reportaba esta línea como tal. Y también se adicionó que el uso de la planilla N corrección permitiera corregir tipo y subtipo de cotizante y o realizar pagos totales a uno o a varios subsistemas. Continuamos con la resolución 5858 del 2016, mediante la cual se modificó la resolución 2388 con relación al plazo de la implementación y algunos anexos técnicos como tal. En esta resolución 5858 también se incluyó que la planilla tipo N de novedades, tipo N, permitiera corregir novedades omitidas en la planilla principal. Por último, tenemos la resolución 3016 del año 2017, donde se modificaron anexos técnicos. La resolución 2388 y la 5858 dejaron algunos vacíos de interpretación, los cuales eran ambiguos, temas de IBCs, de bases, de redondeo. Se modificaron los anexos técnicos y también se adicionó el tipo de documento de permiso especial de permanencia. Esto es todo lo que tiene que ver con el tema de normatividad. Continuamos. Algunos tipos de cotizantes, son muchos, pero quisimos destacar los que usan nuestros clientes, que es el cotizante 1, dependiente; cotizante 12, aprendices SENA etapa lectiva; cotizante 19, aprendices SENA etapa productiva; cotizante 23, estudiantes, aportes solo riesgos laborales; y cotizante 40, beneficiario de UPC adicional. Continuamos con las opciones de parametrización que nos ofrece el sistema. Empezamos con contratos de personal. En este programa, en la carpeta Información Básica en Seguridad Social, existe una opción que se llama Tipo de Cotizante, donde yo puedo desplegar los diferentes tipos de cotizante con los que cuenta el sistema, y es importante que se relacione en este programa el tipo de cotizante adecuado para que el sistema pueda realizar los cálculos con base en este tipo de cotizante. Tenemos el programa que se llama Parámetros de Seguridad Social. En este programa encontramos los datos básicos de la compañía, encontramos el NIT, el tipo de identificación, la dirección, teléfono, la clase de aportante. Encontramos adicional un periodo para los catedráticos, también para indicar las fechas en las que inicia y termina el semestre. La forma de presentación, si es única o si es por sucursales. Podemos parametrizar también
los intereses y los queremos calcular desde Cactus, y algunos conceptos que se relacionarán o que se utilizarán durante el proceso de seguridad social. Existen otros parámetros en las diferentes carpetas, en los cuales en este momento pues no vamos a profundizar. Otros parámetros de seguridad social. Este programa me permite definir por cada grupo de prototipos con los que la compañía cuente los diferentes aportes a los que están obligados por parte del empleado y por parte del patrono con los respectivos porcentajes. Debemos parametrizar si cotiza al fondo de solidaridad y al fondo de subsistencia. Y parametrizamos el IBC mínimo sobre el cual aplica, en este caso 1, y tenemos otras opciones de parametrización. Los digiflags. Los digiflags son opciones de parametrización que Cactus HCM me permite realizar en el aplicativo. Entonces vamos a hacer un recorrido por los principales digiflags que intervienen en el proceso de seguridad social. Iniciamos con el digiflag 1 para salario integral y el digiflag 2 para el salario normal. De acuerdo a la ley 1607 del 2012, donde se estableció la exoneración de aportes, el sistema cuenta con estas dos opciones para asociar, un prototipo que contenga los conceptos de ingreso para cada caso, para el 1 para integrales y el 2 para salario normal. Debe contener los conceptos de ingreso para que el sistema pueda determinar la base de los 10 salarios mínimos legales. Y con base en esto, el sistema exonera o no exonera al empleador de los aportes de salud y de los aportes de otros parafiscales. Entonces, en esos digiflags se debe relacionar el prototipo que contenga todos estos conceptos. Ahí es importante aclarar que este prototipo no debe ser el mismo prototipo de base de seguridad social, ya que en el prototipo de base de seguridad social no se encuentra incluido el concepto de vacaciones. Entonces, si asociamos este prototipo, podemos incurrir en que estamos calculando una menor base, porque cuando se pague vacaciones, no se va a llegar al tope de los 10 salarios. Tenemos el digiflag 124. En este digiflag yo debo relacionar un prototipo que contenga los conceptos de ausentismos que corresponden a licencias remuneradas. Un ejemplo puede ser la licencia por luto. Si yo incluyo en este prototipo ese concepto, lo tengo que excluir del prototipo base de seguridad social. ¿Esto con qué fin? Con que el sistema calcule con base en el IBC del mes inmediatamente anterior a la cual inicia el ausentismo. Lo mismo para el digiflag 125. En este prototipo yo debo relacionar los conceptos de incapacidades y una vez relacionados en este prototipo los debo excluir del prototipo de base de seguridad social. También para que el sistema calcule con base en el IBC del mes inmediatamente anterior. Tenemos el digiflag 126. Este digiflag se creó por las diferentes interpretaciones que los operadores de pago daban a las diferentes resoluciones que fueron publicadas en los últimos años, sobre todo cuando se presentan ausentismos donde no se encuentra base para el cálculo del IBC de caja y de otros parafiscales. Entonces, de acuerdo a esto y de acuerdo a la interpretación del operador que cada compañía utilice, se puede parametrizar este digiflag con 0 cuando no hay base, 1 para que lleve el mismo IBC de salud, 2 para que lleve el salario básico y 3 para que lleve el mismo IBC de ARL. Es importante resaltar que esto aplica solo para las líneas de ausentismo. Tenemos el digiflag 131. Este digiflag se creó para aquellas compañías que, de acuerdo a los términos contractuales que manejan con sus colaboradores, existen colaboradores que devengan menos de un salario mínimo. Algunas cajas de compensación manifiestan que no pueden recibir aportes inferiores al salario mínimo. De acuerdo a esto, si yo parametrizo el digiflag en ese, él aproxima ese aporte, ese IBC de caja, al salario mínimo, y el IBC tanto de salud como de pensión y de los demás los deja en el valor que realmente recibió. Por último, tenemos el digiflag 147.
en el cual habla sobre el tema de la ley 1393, pero cuando tienen salario integral. En este caso, si yo quiero que el sistema realice el cálculo de seguridad social de la ley 1393 y determine los ingresos con base en el 100% del salario, debo parametrizar el Digiplac en N. Pero si quiero que el sistema realice el cálculo de la ley 1393 solo con el 70% del salario, parametrizo el Digiplac en S. Tenemos el parámetros de planilla integradora. En este programa yo debo relacionar las diferentes entidades a las cuales voy a realizar los diferentes aportes. También tenemos la opción de ubicación laboral. En los pagos que se realizan a la seguridad social y a los aportes parafiscales, de acuerdo a la ubicación geográfica, se realiza el aporte de la caja correspondiente o si no, pues el operador podría rechazar el pago. Entonces tenemos tres opciones para determinar esa ubicación laboral, que la lea del árbol de nómina, del programa de terceros donde se encuentran relacionadas las entidades, como la caja de compensación, o de los centros de trabajo. Tenemos el programa Otros parámetros de conceptos. En este programa, en la carpeta Seguridad Social, existe una opción que se llama Prototipo de ingresos no salariales, Ley 1393. En este espacio yo debo relacionar el prototipo que contenga todos los conceptos que la empresa considere que no hacen base de seguridad social, pero que estarían sujetos al cálculo de la Ley 1393. Y existe el campo o la opción de tope de ingresos no salariales que está en este momento con el 40% de acuerdo a la Ley 1393. Cuando el sistema lee este prototipo, él identifica cuáles son los conceptos que hacen base de seguridad social y cuáles los que no, para que realice ese cálculo del 40% que excede los aportes y que deben hacer base de seguridad social. En este programa también encontramos esta opción que se llama el check en la parte inferior derecha, que se llama Redondea Seguridad Social Empleado. Con base en los últimos cambios normativos, al empleado yo le puedo descontar el 4% que me dé el valor exacto o redondear ese valor para que el patrono no asuma esa parte. Continuamos con los procesos que intervienen. Acá tenemos el flujograma del proceso de seguridad social. Vamos a hacer el recorrido por los diferentes programas y los maestros donde inserta cada proceso. Empezamos con la liquidación de nómina. Este proceso, cuando yo lo ejecuto, él me inserta en la prenómina, pero adicional me inserta en novedades de seguridad social. También tenemos el proceso de liquidación definitiva, que al ejecutarlo inserta en la prenómina, en los diferentes libros de prestaciones sociales y también inserta en el programa novedades de seguridad social. En este programa yo puedo hacerme una idea de cuáles son los colaboradores y los valores o las novedades que voy a tener, hacer una revisión general antes de ejecutar el proceso de liquidación de seguridad social. Cuando yo ejecuto el proceso de liquidación de seguridad social, él inserta en dos libros, tanto en el libro de autoliquidación como en el libro de provisión y aportes. Luego tenemos el programa liquidación, cabeza autoliquidación. Aquí es importante aclarar que este programa es opcional. Lo que realiza este programa es totalizar los valores por cada entidad y determinar los valores a descontar en la planilla de seguridad social por las incapacidades de ARL. Recordemos que anteriormente se podían descontar de las planillas las incapacidades. Actualmente solo podemos descontar las incapacidades de ARL. Y este programa inserta en el libro cabeza de autoliquidación. Si ya tenemos todos este proceso revisado, vamos a generar la planilla unificada, bien sea para colaboradores activos o para planilla pensionados, que es un programa diferente.
Bueno, los procesos que intervienen, como mencionaba anteriormente, el proceso de nómina, la liquidación definitiva, pero adicional tenemos el proceso de retroactivo. Este proceso también nos inserta en novedades de seguridad social y también interviene en la seguridad social. ¿Cuáles son las diferentes novedades de seguridad social? Existen diferentes novedades de seguridad social que se deben reportar en la planilla de autoliquidación. Acá quisimos mostrarles cuáles son y asociarlas a un proceso como tal de cactus. Entonces, empezamos con contratos. Desde contratos se puede originar la novedad de ingreso con la fecha de inicio del colaborador o la novedad de retiro con la fecha de novedad y el estado de inactividad. Seguimos con cuentas. En cuentas yo puedo originar el traslado a otra EPS, el traslado desde otra EPS, el traslado a otro fondo de pensiones y el traslado desde otro fondo de pensiones. Las novedades que tienen que ver con salario, podemos originar la variación de salario permanente y la variación de salario transitorio. También tenemos los ausentismos, de los cuales se derivan la licencia no remunerada, la incapacidad de enfermedad general, la licencia de maternidad, las vacaciones, las licencias remuneradas y la incapacidad de ERL. Otros procesos, aportes de voluntarios a pensión y la variación de centro de trabajo. A continuación les voy a mostrar en el sistema algunos de los programas. Este programa, por ejemplo, novedades de seguridad social. Acá tenemos para el ejemplo que les voy a mostrar a continuación la fecha 31 de mayo del 2019. Es importante aclarar que en este programa la fecha no siempre es el último día del mes, como si sucede con el libro de autoliquidación. Si existe alguna novedad, por ejemplo, de retiro, la fecha de acumulado será la fecha en la cual se retiró el colaborador. Acá tenemos, por ejemplo, para la cédula 1007 una línea normal con 30 días y tenemos incluso para la cédula 1007 un tipo de nómina retroactivo, también con 30 días. Para la cédula 1009 tenemos una novedad de vacaciones con 21 días, una novedad normal con 9 días. Para la cédula 3009 la incapacidad de enfermedad general por 5 días y la normal por 25 días. Y para esta cédula tenemos una licencia remunerada por 3 días y la normal por 27 días. A continuación, cuando ya tenemos este programa, en este programa los datos, generamos el proceso de liquidación de seguridad social. Acá seleccionamos la fecha, en este caso el ejemplo está con 31 de mayo, y seleccionamos el tipo de la planilla. En este caso normal, ya vamos a ver más adelante cuál es la funcionalidad de corrección. Y seleccionamos en la parte inferior, en el QE traemos los datos y este proceso inserta en el libro de autoliquidación. Es la información que tenemos acá. Entonces, para las cédulas, ejemplo, vamos a coger esta cédula, 1009, tiene una novedad de vacaciones por 21 días y están los diferentes subsistemas con su base y con los diferentes aportes. Y por cada línea vamos a tener por cada novedad vamos a tener una línea. Cuando ya tenemos la información, generamos la planilla unificada desde el programa Planilla Integradora. Escogemos la fecha de proceso, que en este caso sería mayo 31. Código del operador si lo manejamos. Días de mora de parafiscales se aplican. Y seleccionamos el tipo de la planilla. En este caso es planilla tipo E, empleados empresa. Y le damos a aceptar y él nos va a indicar la ruta en la que debemos guardar el archivo y allí podemos evidenciar la planilla. Y vamos a seleccionar la carpeta, generamos el proceso, finalizó exitosamente y acá tenemos la planilla, ya con el nombre de la empresa, los datos y por cada colaborador un registro. Me voy a devolver al programa de liquidación de seguridad social.
para mostrarles el tipo de liquidación corrección. Este programa, cuando yo selecciono la opción de corrección o de adicional, me habilita esta opción que se llama secuencial. Esta opción es muy importante tenerla en cuenta por si se corren diferentes procesos durante el mismo periodo, ya que si yo ejecuto sobre el mismo secuencial, él va y me reemplaza en el programa libro de autoliquidación. Voy a devolverme a la presentación. Acá tenemos los tipos de liquidación. Entonces, la normal se genera del proceso, se deriva del proceso habitual de nómina. La corrección es una planilla de corrección o diferencia, ya les muestro en el sistema. Y la adicional es para reportar ingresos no incluidos dentro del mismo mes. En el libro de autoliquidación, esta persona, esta cédula 1007, tiene una línea normal con una base de 2 millones de pesos. A la persona se le ejecutó en novedades de seguridad social, vamos a ver una línea de retroactivo con una base de un IBC de 3 millones de pesos. Cuando yo ejecuto el proceso en liquidación de seguridad social con tipo de liquidación corrección para esa cédula, él me inserta en el libro de autoliquidación 2 registros adicionales. Uno como tipo de planilla corrección y uno como tipo de planilla diferencia. En la corrección vamos a ver el IBC de los 3 millones y sus correspondientes aportes. Y en la diferencia vamos a ver la diferencia tanto de corrección menos la normal, que en este caso es 1 millón. Y este sería el valor a aportar en el caso de la planilla de corrección. A continuación vamos a ver los reportes e informes que el programa puede mostrar. Los catalogamos por entidades, por personas o por planilla integradora. Entonces, en el programa Planilla Integradora, cuando yo genero la planilla, voy a diligenciar nuevamente estos datos, le damos un clic en la opción preliminar y él me genera un reporte donde en el encabezado podemos ver la fecha de pago, el periodo de cotización de salud, el nombre de la empresa, el NID, el número de administradoras a las cuales estoy realizando el aporte y el número de empleados con el total pagado. Y en el detalle me muestra el NID de cada entidad, el nombre y el total pagado por cada entidad, así como el número de afiliados. Tenemos el programa que se llama Reporte de Seguridad Social. Yo en este programa puedo generar, seleccionar las diferentes opciones, reportar a entidades al Sistema General de Salud, de pensión o riesgos profesionales y los diferentes tipos de planilla que el sistema me ofrece. Selecciono los parámetros y cuando ejecuto el programa, él me muestra pues, este reporte que es como una planilla. Acá vemos que la cédula 1009 tiene 2 líneas, 21 días, 9 días, con los diferentes aportes y los valores que se deben realizar y los periodos. Y tenemos el programa que se llama Reporte Comparativo de Autoliquidación. Este programa realiza un comparativo entre los valores que se tienen en el libro de autoliquidación y en la prenómina o en acumulados. Yo puedo seleccionar el año, el mes del proceso, puedo seleccionar si quiero el reporte por empleado, un resumen por entidad o por entidad. Puedo exportar a Excel, selecciono la fuente de datos si es desde prenómina, desde acumulados y selecciono el comparativo de salud, pensión o fondo de solidaridad. También lo puedo filtrar por centro de costo. Incluso en la opción de subtítulo del reporte, yo puedo escribir un título que se va a visualizar en el reporte. Cuando lo genero, él me muestra, dependiendo de la opción que haya seleccionado, me muestra la cédula, la base, la cotización, el valor que está en cotización, el valor que está en nómina y la diferencia.
Bueno, vamos a revisar las preguntas que nos han realizado durante el transcurso del webinar. En un momento estamos con ustedes nuevamente para dar respuesta a las inquietudes. Bueno, muchas gracias por la espera. Vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Empezamos. Entonces, Carmen Elena nos pregunta, cuando hablas en los parámetros de intereses, ¿a cuáles intereses te refieres? Si tengo planillas extemporáneas con mora, ¿cómo funciona? Bueno, Carmen, eh, realmente se refiere a los intereses moratorios cuando existen pagos fuera de la fecha límite de presentación de la planilla integradora. Este campo se debe actualizar dependiendo del interés informado por el operador en la fecha en la que se vaya a realizar. Hoy en día los operadores de pago realizan el cálculo, aunque desde el sistema para efectos contables se podría también generar esta opción. Se debe realizar el proceso normal de seguridad social, después se corre el proceso del libro cabeza de autoliquidación, donde se colocan los días de mora dependiendo de la fecha de pago. Después se genera la planilla integradora. Bueno, Carolina Salinas nos pregunta, acá nos pasa algo muy raro. Dentro de la nómina tenemos varios retiros e ingresos. Una misma persona se retira, pero vuelve e ingresa el mismo mes. Nos ocurre que la planilla que sale del sistema no genera el reporte del retiro ni tampoco el ingreso. Genera ambas líneas, pero no genera la novedad. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, Carolina, la información la genera el liquidador de nómina en el programa Novedades de Seguridad Social. Allí se identifica la fecha de ingreso o retiro y sobre esta información también se debe identificar las fechas de novedades para la validación de esta novedad. El programa de liquidación de seguridad social toma la base y la lleva al libro de autoliquidación. Debes validar que inserta en novedades de seguridad social y verificar el liquidador de nómina para que inserte en el campo de novedades de seguridad social en fecha de retiro o ingreso en este caso, y este programa es la base para que el liquidador inserte estas novedades. Aquí también es importante, Carolina, revisar si los ingresos, los retiros e ingresos se están dando de un día para otro, porque cuando es así, el sistema no marca la novedad de retiro e ingreso, sino se da continuidad para efectos de no afectar sus temas de afiliación. Bueno, Jonathan Steven nos pregunta, quiero validar si Digital nos puede colaborar con el envío de esta presentación a nuestros correos.
Bueno, Jonathan, el día de mañana se les estará enviando el enlace de la grabación de este webinar a todas las personas que participaron. Bueno, nos pregunta Juliana, tal vez será, Juliana. Juliana, nos pregunta Juliana. Solicito aclaración sobre el Digiflag 124. Indicó que el Digiflag 124 indica si se incluyen las licencias. No entiendo, si la empresa tiene un prototipo para seguridad social, debe quitar los conceptos de licencias y ausentismos de este prototipo para que el Digiflag lo tenga en cuenta. Bueno, Julián, así es, efectivamente. Para el Digiflag 124, lo que se hizo fue como dividirlo, debido a que toma para estos conceptos el IBC del mes inmediatamente anterior en este Digiflag. En este Digiflag se debe asociar un prototipo de pago que contenga los conceptos de las licencias remuneradas y estos deben sacarse, o sea, deben eliminarse del prototipo de base de seguridad social. O sea, si están en el Digiflag, en el prototipo que está relacionado en el Digiflag 124, no deben estar en el prototipo de base de seguridad social, porque si no, lo que el sistema haría es duplicar la base para esa novedad de ausentismo. Bueno, Carmen Elena nos pregunta, ¿podemos tener ejemplo en qué casos se aplica la planilla de corrección y en qué casos adicional, por favor? Bueno, Carmen, para la corrección aplica, entre otros casos, en temas de retroactivos, de ajustes de bases cerrados en el primer pago. Y para la planilla adicional aplica cuando reportas la seguridad social, ejemplo, mayo, y posterior llegan ingresos extemporáneos. En este caso, se debe realizar una planilla adicional. Carmen Elena nos pregunta nuevamente, nosotros los ingresos de contratos que se hicieron luego del cierre de nómina, por ejemplo, ingresos del 29 y 30 del mes, que ya se ha pagado la nómina, hacemos una planilla manual. En este caso, aplica planilla como adicional. Si está dentro de las fechas de pago, sí se puede realizar como una planilla adicional para informar estas novedades. Bueno, Juliana nos pregunta, en las planillas de corrección, ¿se puede realizar más de una corrección? Si es así, ¿es la planilla inicial la que toma para corrección o si hay más de una suma los IBC? Bueno, Juliana, sí se puede realizar más de una corrección en el aplicativo Cactus HCM, lleva un consecutivo para cada una de las correcciones. No sé si recuerdan que el programa Liquidación de Seguridad Social, existe la opción de manejar los diferentes secuenciales cuando se maneja una planilla de corrección. Entonces, él lleva ese control de acuerdo a ese secuencial. Bueno, les pedimos el favor que continúen con nosotros. Vamos a seguir revisando las preguntas que nos han realizado. Ya regresamos con ustedes.
Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con las preguntas. Diana Escobar nos pregunta, nuestra nómina es mensual y se paga los 22 de cada mes, pero siempre después de esta fecha ocurren novedades como las de incapacidades que no se incluyeron en la nómina, pero sí las debe relacionar en la planilla de seguridad social. Bueno, Diana, acá es importante aclarar que en la resolución 2388 nos habla que por auditoría pide que lo pagado en el mes se reporte en la planilla. En teoría no se debería modificar ningún dato. Esto realmente corresponde a un tema más de manejo pues, administrativo. Muchas compañías tienen este inconveniente por estas novedades extemporáneas, sobre todo por la fecha de pago que maneja. No se debería modificar porque no, pues no habría coherencia ante una eventual auditoría o requerimiento de la UGPP. Se debe revisar pues la manera de reportar las novedades y pues a tiempo, aunque en ese lapso del 23 al 30 pues claramente es difícil, pero es un manejo un poco más administrativo. El sistema para esto ofrece una opción de bloquear los periodos para que esas novedades pues no se puedan reportar extemporáneamente. Bueno, Sandra Mota nos pregunta, buenos días, al liquidar nos están saliendo retiros del mes anterior. Perdón. Perdón. Buenos días. Cuando se liquidan vacaciones, ejemplo, hoy y se pagan para el mes de agosto, el ingreso es mayor para el mes de julio, pero agosto queda por debajo para la caja menor, para la caja menor, sí, perdón, para la caja queda menor el ingreso. ¿Cómo se puede hacer para que guarde los valores al igual que para EPS y AFP? Bueno, Alba, en el reporte que se visualiza en la presentación se pueden identificar los valores que se descontó por nómina y seguridad social, donde se evidencia la diferencia que son vacaciones. Acá también es importante aclarar que para efectos del cálculo de la exoneración de aportes, el sistema valida de acuerdo a los ingresos efectivamente causados en el mes, es decir, a lo devengado o a lo recibido en el mes. Para seguridad social, yo debo reportar lo correspondiente a 30 días. Para efectos de parafiscales, se debe hacer el aporte sobre el valor pagado como tal. Entonces, por eso en el siguiente mes, como la persona recibe menos, el valor pagado a parafiscales pues va a ser menor. Este tema pues es muy sustentable ante un eventual requerimiento de la UGPP. Bueno, Miguel Alberto Ávila nos pregunta, ¿por dónde puedo cambiar para que en la planilla del operador no genere este mensaje? El cotizante cédula XX no puede ser marcado como extranjero, no obligado a cotizar pensiones. Solo son permitidos los tipos de documentos PA, CE, CD, SC y PE. Bueno, Miguel, para este caso, por favor, validar si este empleado en el maestro de empleados, en el programa CaviEmple, qué característica de nacionalidad tiene y verificar el contrato también pues, en el tipo de cotizante, en la opción que vimos en la presentación, para ver cómo está definido. Bueno, Cristian Gómez, ¿en qué ruta yo puedo verificar la base que el sistema está tomando para liquidar seguridad social? Bueno, Cristian, para esta pregunta se puede validar tanto en novedades de seguridad social, en el campo IBC de salud, o en el campo, en el libro de autoliquidación, también en el campo IBC de salud. Bueno, Cristian nos pregunta, ¿o dónde puedo ver una auditoría donde muestre concepto a concepto o depuración de ley 1393? Bueno, Cristian, el prototipo de los conceptos con los que se valida el cálculo de ley 1393 se relaciona en otros programas, en otros parámetros de conceptos. Realmente el cálculo hay que realizarlo con base en estos conceptos que están allí relacionados. Diana Mora nos pregunta, con respecto a la planilla de corrección, ¿se puede en los casos que al generar la liquidación del contrato cambie los aportes para caja con base a lo pagado por vacaciones de retiro
aclarando que ya se había generado la planilla de pago. Bueno, Diana, el proceso de corrección valida diferencias entre el valor inicial reportado y lo que encuentra en los secuenciales posteriores. Y esto es lo que realmente lleva para ajustar. En este caso, pues debería tomarlo. Eliana nos pregunta, buenos días, tengo inconvenientes al correr el programa de seguridad social. No me genera todos los trabajadores en el programa de autoliquidación. Bueno, Eliana, para este tema se debe validar los datos de contratos de personal con respecto a cotizante, al igual que verificar que en novedades de seguridad social estén los datos de estos empleados que no llevan libro de autoliquidación. Es decir, cuando se vaya a ejecutar el proceso de liquidación de seguridad social, se debe garantizar que todos los datos estén en el programa novedades de seguridad social o todas las cédulas tengan allí registros. Si el programa de liquidación de seguridad social no lleva datos al libro de autoliquidación, seguramente es porque no existen datos en el programa novedades de seguridad social y allí habría que identificar la causa de por qué no están estos datos allí. Bueno, les agradecemos una espera, por favor, para seguir continuando, seguir revisando las preguntas. Ya Bueno, muchas gracias por la espera. Mientras continuamos revisando las preguntas, les pedimos atentamente que nos colaboren diligenciando la encuesta que se habilitó en este momento. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros y nos permite seguir mejorando nuestros procesos. Ya regresamos nuevamente con ustedes. Bueno, Juan Ocampo nos pregunta, ¿siempre hay que correr el proceso de cabeza de planilla? Bueno, Juan, este realmente es un proceso opcional. Se ejecuta cuando hay intereses de mora o cuando hay incapacidades de ARL por descontar. Bueno, nos preguntan, ¿cómo hago para cambiar el fondo de pensiones a un trabajador que hizo el traslado y no informó a la empresa y nos damos cuenta al subir el archivo al operador? Este nos indica que hay error, ya que su fondo no es el que está en el archivo, sino el otro. Bueno, se debe realizar el proceso de traslado de entidad en una fecha anterior y ejecutar nuevamente para esta persona el proceso de liquidación de seguridad social. Bueno, Elizabeth Loaiza nos pregunta, buenos días, por favor me dicen cuál es el código de los programas de reporte comparativo y reporte de seguridad social. Claro que sí, Elizabeth, los códigos son, para el reporte comparativo es KNM RK1, lo voy a deletrear, KNM R de ratón, C de casa, A de Andrés, U de unión, NNN. Y para el programa Reporte de Seguridad Social, el código es KNM, R de ratón, E de Eduardo, P de papá, S de Seguridad Social y S de Seguridad Social. Bueno, Andrés Clavijo nos pregunta, en nuestra empresa sucede lo siguiente, ¿por qué cuando se tiene una novedad de ausentismo el sistema me genera la línea de la novedad y adicional este valor suma al IBC de la línea normal? Bueno, Andrés, en este caso se debe validar la parametrización de los conceptos relacionados al prototipo y a los digiflag. Realmente sería el digiflag 124 o 125 que estén ahí asociados y si esos conceptos están asociados se deben excluir de la base de seguridad social para que no duplique los valores. Bueno, Carlos nos pregunta, cuando se graba una licencia remunerada en ausentismos y se liquida la nómina, no inserta la novedad de licencias remuneradas en novedades de seguridad social. ¿Qué proceso se debe realizar para que inserte esta novedad?
Bueno, Carlos, se debe incluir estos conceptos pues, en el DigiPlac que mencionamos ahorita, el 124, en el prototipo que se relaciona ahí, y de esta manera pues se genera la línea correspondiente. Bueno, Edith Rosario nos pregunta, ¿en el tipo de liquidación corrección aplica para realizar planillas de corrección para los retroactivos de aumento salarial, teniendo en cuenta que somos entidad pública y se debe aplicar los retroactivos mes a mes? Bueno, Edith, efectivamente, para realizar los retroactivos de seguridad social, en las entidades del Estado se utiliza el tipo de liquidación corrección y se debe ejecutar mes a mes. Bueno, Walter nos pregunta, si yo modifico datos en prenómina, ¿estos datos se actualizan en novedades de seguridad social o nos tocaría correr nuevamente el INO? Buenos días, Walter. Si se modifican estos datos en prenómina, también se deben modificar manualmente en el programa Novedades de Seguridad Social para que no genere diferencias. Es decir, si se actualiza en prenómina, debe también actualizarlos de la misma manera en el programa Novedades de Seguridad Social. Daisy Solano nos pregunta, tengo un caso con un incapacitado que el valor a descontar es el doble de lo que tiene de sueldo, que es el mínimo en algunos casos. Descuento de salud y pensiones de 66.000 pesos por cada concepto. ¿Me podrían colaborar con este inconveniente? Bueno, Daisy, en tu caso lo ideal es documentar pues el inconveniente y escalarlo pues a la mesa de servicio. Puede obedecer a un tema de parametrización. La mesa de servicio pues revisará y te apoyará y gestionará el tema de los incidentes. Bueno, Carolina Salinas nos pregunta, si los retiros e ingresos son de un día para otro, ¿la novedad se puede realizar en el operador directamente? Por allí se puede realizar se puede realizar de un día para otro. La novedad se puede realizar en el operador directamente. Por allí se puede realizar. Es decir, la novedad debe quedar, así sea para el siguiente mes. Por ejemplo, para los retirados se tiene un mes para reportar sin mora. Bueno, Andrés nos pregunta, ¿qué pasa cuando un cotizante tipo SENA pasa a ser dependiente? ¿Cómo se debe reportar esta novedad dentro del mismo mes? Bueno, Andrés, lo ideal sería que se inactive el contrato tipo SENA y se cree pues un nuevo contrato con las características de dependiente. El liquidador de seguridad social llevará los dos registros y se visualizarán en la planilla integradora. Bueno, les agradecemos, por favor, nos den espera unos minuticos mientras revisamos las preguntas y continuamos con ustedes en un momento. Les recordamos que la encuesta está habilitada para que por favor la diligencien y ya regresamos. Bueno, muchas gracias por la espera. Continuamos con las preguntas. Juliana Torres nos pregunta, ¿sobre las planillas adicionales se pueden generar así no tenga acumulados o prenómina? Bueno, Juliana, no se puede realizar debido a que se necesita el insumo, en este caso la información en la tabla de novedades de seguridad social. Alba Niño nos pregunta, por favor, ¿me pueden confirmar si en las licencias remuneradas se cotiza a la caja? Bueno, Alba, realmente pues nosotros
no somos los indicados para responder si se cotiza o no. Lo que podemos decir es que el sistema tiene las opciones de parametrización para que se realice o no el aporte como tal. Yurley Ávila nos pregunta, ¿no es el mismo ejemplo de la imputación de la seguridad social queda un NID y en la imputación queda en otro? Entonces, en SEBEN los saldos no cruzan. Bueno, Yurley, se debe validar que en el libro de autoliquidación estén correctas las entidades, al igual que verificar que las tablas de entidades esté el registro correcto de esta entidad, es decir, que exista más de un registro, una con una sucursal 0 y otro con las sucursales, identificando que el NID esté correcto en estos registros para la entidad que esté generando esta novedad. Bueno, les agradecemos mucho por la participación en este webinar. Esperamos haya sido relevante para ustedes y los invitamos a que sigan participando de estos webinars. Muchas gracias. Les deseamos un feliz día.